Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 2 de marzo del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del primer libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la paja del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimían racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 2 de marzo del 2025. Este domingo nos habla de los tres principales enemigos del hombre. En la primera lectura nos habla del pecado de la lengua y cómo se reconoce a un hombre bien o mal cultivado, por su forma de hablar, de razonar, de expresarse. En la segunda lectura nos dice que el aguijón de la muerte era el pecado que la ley hacía poderoso, pero gracias a Dios que hoy a nosotros nos ha venido a dar la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en el Evangelio nos dice que la ceguera más grande es cuando un ciego quiere guiar a otro ciego, ceguera que se traduce en andar viendo la pelusa que tiene el hermano en el ojo, sin querer ver primero la viga que tiene uno en el suyo. La ceguera más grande es la ignorancia, ceguera que se vence mediante la formación. La formación permite al hombre dar buenos frutos. Ya que la boca habla de lo que está lleno la mente y el corazón. Audioreflexión de la primera lectura. Primer libro del Eclesiástico. Esta lectura afirma lo que dice el dicho: el pez por su boca cae. En esta lectura nos dice que se sabe si un hombre fue bien o mal cultivado por su forma de hablar. Ya que su forma de hablar nos dice que tan sabio e inteligente es o no un hombre, que también sabe razonar o no. En esta lectura nos dice que las palabras de un hombre dan a conocer su fondo y que no elogiemos a una persona, mientras no se exprese. O sea, que la mejor forma de juzgar a alguien es a través de sus palabras. ¿Cuántas personas conocemos, que calladitas, se ven más bonitas, porque en cuanto empiezan a hablar, echan a perder todo? Existen personas que cuidan mucho su apariencia y parecen ser educados, civilizados, formados, pero en cuanto empiezan a hablar muestran el cobre. O sea que su forma de hablar les delata. Una persona que habla sin informarse, sin estudios, lo único que va a hablar son puras estupideces, donde va a mostrar su ignorancia, y su falta de formación. En esta lectura nos dice que la prueba para los cántaros de arcilla es el horno. Para los hombres, es su manera de razonar. Una persona que no está bien informada y formada, es una persona terca, necia, que cree que se la sabe de todas, que no necesita que nadie le enseñe y lo único que deja ver es su ignorancia, perdiendo el respeto y la credibilidad de los que le rodean.
Recuerdo que cerca de mi casa había una persona mayor, que siempre contaba mentiras acerca de aventuras que según él había vivido en sus años de juventud. Un día recuerdo estaba contando que él participó en la Segunda Guerra Mundial y que había ido a caballo a Cuba. Un muchacho que estaba escuchando su relato le preguntó, ¿sabía usted que Cuba es una isla? Y el hombre muy sábelo todo contestó claro que sí. Entonces, le preguntó el muchacho, ¿cómo pudo irse usted en caballo a Cuba? Al darse cuenta que había descubierto su mentira, no supo qué más inventar. Perdiendo así la credibilidad y el respeto de los que le rodeaban, hasta que se quedó solo porque ya nadie quería escucharlo. A una persona se le conoce por sus palabras. Por su forma de hablar, de expresarse. ¿Qué piensan de ti los que te rodean cuando te escuchan hablar? ¿Que eres digno de crédito o no? ¿Que eres una persona educada, formada, bien cultivada, o que eres una persona ignorante, mentirosa, chismosa, criticona, que siempre andas desacreditando a los demás con tus mentiras y calumnias? Dicen que la manzana se sabe que está podrida, porque le salen gusanos. Y una persona se dice que está podrida por dentro cuando le sale la lengua de víbora. Cuenta un chiste acerca de las personas murmuradoras, criticonas y chismosas, que a esas personas cuando eran chiquitas en lugar de decirle a la rurniña, o, a la rurú ya les dijeron a la víbora, víbora, de la mar y. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Mateo capítulo 15, versículo 11, 18. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero si mancha a la persona lo que sale de su boca. Lo que sale de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impuras a las personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los buenos en la época de Cristo, se cuidaban mucho de no comer cierto tipo de alimentos, para no quedar impuros, en cambio no cuidaban lo que dejaban entrar a través de sus ojos, de sus oídos, que les envenenaba la mente y el corazón y lo más grave, no cuidaban lo que salía de su boca, con lo que envenenaban el corazón de la gente, hasta el punto de lograr que a Cristo lo crucificaran como a un ladrón. En la actualidad, ¿cuántas personas se preocupan escrupulosamente por cuidar su alimentación, pero en cambio, se dan el lujo de ver pornografía, películas satánicas, envenenando su mente, su corazón? ¿Cuántas personas se dan el lujo de levantar falsos testimonios, calumnias, chismes, desacreditando a las personas buenas, y lo más grave a sacerdotes, religiosas, catequistas, predicadores, sin darse cuenta que al desacreditar a un servidor de Dios, están desacreditando al mismo Dios? Dios nos dice que si pecas contra el hombre Él te perdona, pero si pecan contra Dios ¿quién te va a perdonar? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree muy religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y religión no vale. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente a veces sucede que en el lugar donde hay más gente chismosa es en los que trabajan activamente en las parroquias, que es donde se supone debería haber más armonía, paz, hermandad, fraternidad. ¿Recuerdan la parábola del hombre que sembró buena semilla y llegó el enemigo y sembró junto a la buena semilla, cizaña? Lo mismo sucede en la iglesia, el enemigo sabe que la palabra de Dios es buena semilla, que, al sembrarse en una buena tierra, va a dar un fruto abundante, por eso el enemigo a través de la gente chismosa, intrigosa, criticona, siembra su cizaña para ahogar el fruto de la buena semilla. Por culpa de esa gente mucha, que sin darse cuenta termina siendo instrumento del diablo, la tierra buena deja de dar fruto. Por eso nos va a decir el Evangelio de Mateo, que se mata más con la boca, que con un cuchillo. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Yo les digo que, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras serás salvado o por tus palabras vendrá tu condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé si alcanzamos a ver la magnitud de pecado cometido con las palabras que salen de nuestra boca, pero esta lectura nos lo deja ver muy claro, Dios nos va a pedir cuenta hasta de las palabras ociosas que hayamos dicho.
Esos chistes pelados, esos chistes malintencionados donde exhibimos o desacreditamos a los servidores de Cristo, a la Iglesia y en ocasiones hasta el mismo Dios, esas palabras estúpidas y tontas como que me lleve el diablo pues al cabo me quiero ir al infierno a mi Dios no me importa, etc. Y si en este momento se pusieran en una balanza todas las palabras que has dicho en tu vida, sabiendo que de ellas depende tu salvación o tu condenación, ¿para dónde se inclinaría la balanza? ¿Cuántas personas has destruido con tus palabras, insultos, agresiones, chismes, calumnias, críticas malintencionadas? ¿Cuántas personas has construido, con tus palabras, con tus caricias verbales positivas, con tus palabras de amor, bendiciendo a las personas que te rodean, predicándoles y enseñándoles a escuchar y a vivir la palabra de Dios? Estás a tiempo de arrepentirte y de enderezar el camino. Si en tu familia hay divisiones, sectarismos, falta de armonía y paz, te recomiendo que primero entronices la Biblia en tu casa, que es donde está contenida la palabra de Dios, y luego empieces a acudir a los cursos de formación, para que tu corazón se llene a través de la palabra de Dios, de sabiduría y tus palabras, empiecen a ser semillas buenas, que produzcan en tu familia, en tu ambiente, amor, fe, esperanza, que permita a todos ser felices y vivir en paz. Audioreflexión de la segunda lectura primer libro de Corintios. En esta lectura nos dice el Señor, como el enemigo a través del pecado, le quita al hombre la vida eterna. Dios un día juntó a todos sus ángeles y arcángeles y les dio la noticia de que iba a crear a un ser superior a todo lo creado a su imagen y semejanza, superior a todo lo creado, inmortal, eterno. Eso no le gustó a Lucifer y a sus seguidores, por lo que se rebelaron. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Lucifer, viendo que no podía hacer nada contra Dios, ni contra el hombre, decidió a través del pecado, hacer al hombre inferior a todo lo creado, haciéndole perder su eternidad, convirtiéndolo en un ser mortal, vulnerable. Después los hombres inventaron la ley, reforzando con eso la fuerza del pecado. Dice un dicho que lo prohibido es lo que más se antoja. El pecado es cuando el hombre no acepta su realidad de criatura y quiere vivir y actuar como si fuera Dios. Creador, omnipotente, dueño de todo, poderoso, autosuficiente y legislador. Es cuando inconscientemente le dice a Dios no y al diablo sí. Es cuando se empieza a dejar guiar por el ego. En el fondo de todo pecado está el engaño de Satanás en el paraíso. Serán como Dios. Desde el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad y realización humana y desde ahí. A. El hombre se alejó de Dios, fuente de la vida. B. Se separó de su mujer, acusándola de ser culpable. C. Se enemistó con la creación, que se rebeló contra él. Desde entonces comenzaron los odios, rencores y resentimientos. Inmediatamente después, Caín por envidia mata a su hermano Abel. Dando inicio a las guerras, las injusticias, al afán por la riqueza y a todo el mal que existe en el mundo. Cuando el hombre quiere obtener la felicidad por sus propios caminos, de acuerdo a sus deseos, siguiendo sus impulsos, haciéndole caso a los criterios del mundo, y rechazando los criterios de Dios, cae en la trampa del diablo, siendo infeliz y haciendo infeliz a todos los que le rodean. El hombre puede elegir libremente entre creerle a Dios, respetando su autoridad, aceptando su plan, obedeciendo sus mandatos. O puede elegir no creerle a Dios, rechazando su autoridad y no obedeciendo sus mandatos. Cristo viene a través de su muerte y resurrección a rescatarnos de la muerte del pecado, para devolvernos a través de su Espíritu Santo, la dignidad de hijos de Dios, herederos del reino, y de la eternidad. Por eso nos dice San Pablo en esta lectura: demos gracias a Dios que nos da la victoria sobre el pecado por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecado paga un salario, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es pecado? Decirle a Dios no, no quiero tu amor, no quiero tu salvación, no quiero tu paz. En cambio, pecado es decirle al diablo sí, si quiero el infierno, la condenación, la muerte. El hombre tiene un poder enorme, el de poder elegir entre el pecado y la gracia. Si el hombre, libre y voluntariamente, elige el pecado, ¿por qué culpa de Dios de sus consecuencias? El pecado tiene un salario, la muerte. Porque cuando viene a pagarme el diablo por mis pecados, no quiero recibir el salario correspondiente. Y culpo a Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto Dios?
En cambio, el que elige la gracia, y decide decirle no al pecado, recibe la vida eterna, que es el don de Dios. De esto, Dios sí es responsable y tenemos que estar agradecidos. Dios es responsable, única y solamente, de todo lo bueno, pleno y maravilloso, que existe en el mundo. Dios solo es responsable de amar al hombre hasta el punto de enviar a su propio Hijo para salvarnos. Así es que dejemos de culpar a Dios de las consecuencias de nuestro pecado, y arrepintámonos, pidamos perdón, confesémonos, dejemos de hacer el mal y empecemos a obrar bien en todas las áreas de nuestra. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Eclesiástico capítulo 15, versículo 11 al 13. No digas, Dios me hizo pecar. Porque Él no hace lo que odia. No digas, me hizo cometer un error. Porque no necesita Dios a un pecador. El Señor detesta el mal y de igual modo lo detestan los que temen al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy curioso, el soberbio, no se conforma con hacer el mal, sino que aparte busca siempre culpables. Siempre anda buscando a quien usar de papel del baño, para embarrar su suciedad. Es raro, que una persona soberbia, llegue a hacerse responsable de sus actos y reconozca que tuvo la culpa. Yo creo que lo más grave, es echarle la culpa al ser más perfecto, al ser más bueno que existe en el mundo, a Dios. Dios jamás haría nada que afectara al hombre, Dios es perfectamente bueno, no puede tener ni siquiera un pensamiento malo. ¿Cómo puede ser entonces, Dios culpable de mi pecado? ¡Qué cobardía, qué infamia, qué calumnia más grande decir! Dios me hizo pecar, Dios quiso que pecara. Es importante que los seres humanos, nos hagamos responsable, de las consecuencias de nuestros actos, y dejemos de andar culpando a Dios y a los demás de nuestras malas decisiones, o de nuestra falta de decisión. Cuentan que en una ocasión un hombre regresó a su pueblo después de muchos años de ausencia y fue a visitar a su mejor amigo de la infancia. Este lo esperaba con algo de impaciencia y al verlo venir por el camino abrió la puerta de su casa y salió a darle el abrazo de bienvenida. En ese momento notó que tenía vendadas ambas orejas. Sorprendido, no supo qué decir, pues de niño se había destacado por ser el más bravo de la palomilla, de no perder nunca una discusión y de ser el que sabía más palabrotas. Medio turbado, le dijo: «Qué gusto verte. No te encuentro muy bien después de tanto tiempo». «Dime qué pasó». «Pues me sucedió lo siguiente», contestó el viajero. «Estaba yo desarrugando una camisa con la plancha de vapor a las 7 de la mañana y a un estúpido se le ocurrió llamarme por teléfono. Al contestar la llamada me puse la plancha y bueno, ya ves». «Ya entiendo», contestó el amigo. «Eso explica la quemadura en una oreja y la otra». «Ah», añadió contrariado, «es que al muy menso, zonzo e inconsciente, se le ocurrió llamarme nuevamente por teléfono». Lamentablemente, no se aceptan con facilidad los errores y casi siempre se busca a quien culpar de las cosas que nos suceden. El que se deja guiar por el ego, quiere tener la razón por encima de lo que sea. El ego lleva al hombre a creerse perfecto, a no darse cuenta de sus propios errores, llevándolo a vivir un infierno en esta vida y si no cambia, también en la otra. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado y probado: de Dios me viene esta prueba o esta tentación. Porque Dios no anda tramando el mal, ni tampoco tienta a nadie. En realidad, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si uno se acerca demasiado al lumbre, lógico es que salga quemado. Y aquí la culpa no es más que de aquel, que irresponsablemente, se acercó a la lumbre, pensando que a él no le iba a quemar. En el mundo, existen muchas personas, con una soberbia muy peculiar. Personas que creen, que, aunque se acerquen demasiado a la tentación, no les va a pasar nada. Yo creo que la gran mentira del diablo en esta época, con la engaña a los soberbios y tontos es cuando dicen: a mí no me va a pasar. Cuando las personas que nos aman, nos advierten: mira, no hagas esto o aquello, no vayas a tal o cual lugar, no salgas a tales horas, no te drogues, no te alcoholices, no veas pornografía, etc., porque te puede pasar algo muy malo. La tonta respuesta del prepotente es: a mí no me va a pasar. ¿Quién eres tú, para que no te pase? Lo grave es dejar que el mal entre en mi vida, de cualquier forma, ya sea a través de malos pensamientos, deseos, tentaciones, porque después, lo difícil es pararlo.
Porque el mal entra como la humedad, se apodera del hombre llevándolo a hacer el mal que no quiere, en lugar del bien que el hombre quiere, hasta destruirlo, aniquilarlo, matarlo y condenarlo. El mal hace al hombre, esclavo del pecado y de la muerte. El primer paso que tiene que dar el hombre para ser liberado de su pecado, es dejar de echar culpas, reconocer su falta, confesarse pecador y hacerse responsable de su pecado. Cada año, con motivo de las fiestas de aniversario de su coronación, el rey liberaba a un prisionero. Cuando cumplió 25 años de monarca, él mismo quiso ir a la prisión acompañado de su primer ministro y toda la corte para decidir a cuál prisionero iba a liberar. Cada uno de los encarcelados, pensando que podría ser el agraciado, preparó su discurso de defensa para exponerlo ante el rey. Majestad, dijo el primero, yo soy inocente. Un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy en la cárcel. A mí, añadió otro, me confundieron con un asesino, pero yo jamás he matado a nadie. El juez me condenó injustamente, dijo el tercero. Así, todos y cada uno manifestaban al rey por qué razones merecían precisamente la gracia de ser liberados. Había un hombre en un rincón, que no se acercaba y entonces le preguntó él, Rey. ¿Tú, por qué estás aquí? El hombre contestó. Porque maté a un hombre, Majestad. Soy un asesino. El rey preguntó. ¿Y por qué lo mataste? Respondió el hombre. Porque yo estaba muy violento en esos momentos y, de nuevo el rey preguntó. ¿Y por qué te violentaste? Respondió el hombre. Porque no tengo dominio sobre mi enojo y, pasó un momento de silencio mientras el rey decidía a quién liberaría. Entonces tomó el cetro y dijo al asesino que acababa de interrogar. ¿Tú sales de la cárcel? El primer ministro replicó. Pero Majestad, ¿acaso no parecen más justos cualquiera de los otros? Respondió el rey. Precisamente por eso saco a este malvado de la cárcel para que no eche a perder a todos los demás que parecen tan buenos. Recuerda, que el único pecado que no puede ser perdonado, es el que no reconocemos. Es necesario confesar que somos pecadores y no tan buenos como muchas veces tratamos de aparentar. Por lo tanto, no andemos culpando a Dios de nuestros males, que son producto de nuestro pecado, de nuestro proceder injusto. Recuerda que Adán y Eva, por eso perdieron el paraíso, porque cuando Dios les preguntó por qué habían comido del fruto prohibido, Adán le echó la culpa a Eva, y Eva a la serpiente. Si Adán y Eva, al igual que el hijo pródigo de la parábola, hubieran asumido la responsabilidad de su falta y hubieran perdido perdón, nunca hubieran perdido el paraíso. Desgraciadamente Adán y Eva, siguen teniendo muchos seguidores, que, por no asumir su responsabilidad, siguen perdiendo el paraíso. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. A través de este Evangelio Dios nos da 3 lecciones maravillosas, especialmente para aquellos que siempre andan viendo los defectos de los demás, sin darse cuenta que cuando un dedo señala al otro, 4 dedos señalan para uno. La primera lección que nos da esta lectura, es que un ciego, no guía a otro ciego. ¿Cuántas veces, personas que se dicen católicas se la pasan criticando al Papa, a la Iglesia, a los sacerdotes, a las religiosas, a los predicadores, catequistas, metiendo autogoles, y curiosamente son las personas más ignorantes, nunca han leído la Biblia, no colaboran en ninguna actividad de la Iglesia o se actúan como dice el dicho ni pichan, ni cachan, ni dejan batear dice un dicho mexicano lo que uno no puede ver, en su casa lo ha de tener. Por eso en este Evangelio nos invita Dios a dejarnos primero formar a través de la Iglesia, con la palabra de Dios, para en lugar de criticar a los demás, nos dediquemos nosotros a formarlos. Por otro lado, también nos invita a no dejarnos guiar por gente ciega. Imagínate que yo te digo que he chocado 10 veces, que he tenido 50 infracciones de tránsito, y que he atropellado a 2 personas, luego te pido que me prestes las llaves de tu carro. De tonto me las prestarías. Mucho menos prestes las llaves de tu vida a personas fracasadas que no han sabido dirigir su propia vida. La segunda lección, es no andes viendo la pelusa en el ojo de tu hermano, primero ve la viga de tu propio ojo. Existen muchas personas, que, en su incapacidad de poder hacerse felices, o para distraer la atención de la gente de su fracaso e incompetencia, se dedican a criticar a los demás. Detrás de toda persona criticona hay un envidioso. La envidia es un sentimiento o estado mental, en el cual existe dolor o desdicha por no ser o no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Es una tristeza o pesar del bien ajeno.
La envidia es considerada como pecado capital, no por la magnitud del pecado, sino porque genera otros pecados y rompe con el amor al prójimo. La envidia daña la capacidad de gozar y apreciar lo que posee uno mismo. La envidia es la madre del resentimiento, un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. La envidia nunca produce nada positivo en el que la padece, sino una insalvable amargura. Por eso este evangelio nos da la tercera lección. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos, el árbol se conoce por sus frutos. Y la forma de conocer los frutos de una persona, es a través de lo que habla la boca habla, de lo que está lleno del corazón. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 15, versículo 12 y 14. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió, no les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice un dicho mexicano: tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. ¿Sabes por qué hay chismosos y criticones? Porque hay gente como tú y como yo que les escuchamos y les seguimos el cuento. Las personas chismosas y criticonas, son personas tóxicas, que dividen, que desacreditan, que llenan a otros de negativismo, pesimismo, haciéndoles que pierdan su determinación de seguir a Cristo, de perseverar en su caminar hacia Dios. Ay de aquel que haya sido instrumento para apartar a los elegidos por Dios, del buen camino, o hayan hecho que se detengan y dejen de perseverar. Siempre que una persona se te acerque a chismear o criticar, o sea a decirte que no perseveres en tu servicio a Dios, a la iglesia, en tu llamado, argumentando de que el líder de tu grupo no es digno, o no hace las cosas bien, debes decirle lo mismo que Jesús le dijo a Pedro cuando quería apartarlo de su misión: aléjate de mí, Satanás. Ojalá que entendiéramos que los sacerdotes, los predicadores, los catequistas, son pecadores igual que tú y que yo, con la única diferencia, que han dejado de ser católicos ordinarios, para dar el extra en el servicio a Dios y a los demás. Y no por haberse decidido a dar ese extra, automáticamente se van a convertir en santos y perfectos. Claro que no. Están en ese camino de formación y entrega, formando a otros, pero con las mismas fallas, con las mismas luchas que los demás, son leprosos en camino. Lo único que hace a estas personas extraordinarias, es que han decidido dar más, respondiendo generosamente al llamado de Dios. Por eso, a estas personas, en vez de exigirles más, deberíamos agradecerles más. Lecturas de apoyo. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 1, 2. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzgan, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El juicio es atributo único de Dios. Por lo tanto, el que se pone a juzgar a los demás, está queriendo tomar el lugar de Dios. En 1 Samuel 16, 7 nos dice Dios: el juicio de Dios no es el del hombre, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Aparte, en ese versículo nos dice Dios que cada quien se fabrica su propia medida para el día del juicio, porque con la vara que midamos a los demás seremos medidos. Esas personas que se escandalizan de todo y con sus chismes, recriminaciones, críticas, desencantan a los creyentes, haciéndoles perder la fe, la esperanza y hasta el amor a Dios a los que les rodean. Por eso en Corintios 6. Dios nos dice: los chismosos no heredarán el reino de los cielos. El pecado del chisme es igualado a los pecados más graves y condenables. Porque el chismoso, con tal de no ver sus fallas, prefiere señalar las del prójimo, creyendo que con esto va a justificarse frente a Dios de no hacer los cambios en su vida necesarios para salvarse. ¿Cuántas veces han escuchado a personas mediocres y chismosas? Yo no voy a la iglesia porque ahí hay pura gente hipócrita, yo no soy catequista, o predicador, porque he sabido de personas que siéndolo son así y asado, etc. A una mujer que se confesaba frecuentemente de hablar mal de los demás, San Felipe Neri le preguntó: ¿te sucede con frecuencia hablar mal del prójimo? Muy a menudo, padre, responde la penitente. Hija, creo que no te das cuenta de lo que haces. Es necesario que hagas penitencia. He aquí lo que harás. Mata una gallina y tráemela enseguida, desplumándola por el camino desde tu casa hasta aquí.
La mujer obedeció, y se presentó al santo con la gallina desplumada. Ahora, le dijo Felipe, regresa por el mismo camino que viniste y recoge una por una las plumas de la gallina pero eso es imposible, padre, rebatió la mujer, con el viento que hace hoy no podré encontrar más que unas pocas. También yo lo sé, concluyó el santo, pero he querido hacerte comprender que si no puedes recoger las plumas de una gallina, desparramadas por el viento, tampoco puedes recoger todas las calumnias levantadas y dichas de mucha gente, y en perjuicio de tu prójimo. Es un gran pecado colectivo el hablar de los demás sin ser muchas veces conscientes del daño que podemos causar. Primero, si es falso se convierte en calumnia y segundo, si es cierto se convierte en difamación. Nos gusta ver la astilla en el ojo del prójimo y no reparamos en la viga que llevamos en el nuestro. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 15, versículo 18 al 19. Lo que sale de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una persona sabemos que está enferma, cuando se la pasa hablando mal de los demás, quejándose de todo, renegando por todo, diciendo mentiras, chismes, insultando, contando chistes pelados, hablando siempre en doble sentido, etc. El problema de esta persona no está en la boca, está en su corazón. Y lo que tiene que cambiar no es su forma de hablar, sino su corazón. La mente y el corazón se alimentan de lo que entra por los sentidos, por eso es importante vigilar lo que vemos, lo que escuchamos, y dejar de decir, ya estoy adulto y puedo ver pornografía, creo que ya tengo criterio suficiente para verlas, puedo ver películas de terror y satánicas, sé que son mentiras y no me van a afectar o puedo leer o escuchar las porquerías que aparecen en internet, en la televisión, en los medios de comunicación que desacreditan a Dios, a la Iglesia, a los seguidores de Cristo, aunque no tenga tiempo de leer la Biblia, de acudir a cursos de formación, para informarme correctamente. Recuerda que cuando comes algo echado a perder te hace daño, o cuando tomas un veneno, te va a envenenar, sin importar si eres adulto, o tienes un criterio suficiente, de la misma manera todo lo que no es de Dios, forzosamente es del diablo y te va a contaminar el alma, la mente, el corazón, te va a hacer perder la pureza de intención, la pureza de corazón, te va a hacer perder tu salvación y te va a llevar a la muerte y a la condenación. Es importante dejar de decir a mí no me va a pasar, por favor cruza una calle llena de tráfico con los ojos cerrados y di a mí no me van a atropellar, ¿por qué no? Más bien debes de decir a mí me puede pasar, mejor no escucho, no veo y me alejo de esas personas o de esos medios de comunicación que son tóxicos, que me enferman y pueden llevarme a la muerte y a la condenación. No subestimes al diablo. Oremos para que Dios nos permita cerrar nuestros sentidos a todo lo que contamina nuestra mente y nuestro corazón, a las personas chismosas, criticonas que son tóxicas, instrumentos de Satanás que vienen a apartarnos del llamado para cumplir la misión que Dios nos ha confiado. En cambio, que Dios nos permita abrir nuestros sentidos a la formación, a la predicación de la palabra de Dios, a los sacramentos y a todas las personas instrumentos de Dios, que nos invitan, nos motivan, nos enseñan a seguir a Cristo como el único camino verdadero para alcanzar la vida eterna. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo siga derramando su Espíritu en abundancia, llenándonos a todos los que vamos a participar, de amor, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Sigamos pidiendo por todos los servidores del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo, en calidad, en cantidad, en santidad, en humildad y en amor. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Sandra Miranda, por Petrita, por María Elena Velasco, por mí, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos muy especialmente por la salud del Papa. Oremos por los cursos presenciales que se inician este mes de marzo en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado, y para que llene de su Espíritu Santo a todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Sigamos orando por el programa de Radio María Nueva York,
para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por todas las personas que cumplen años este mes de marzo, especialmente por nuestras coordinadoras. Josefina Hernández que cumple años el 17 de marzo, Sandra Miranda el 17 de marzo y Alma Delia Flores el 31 de marzo, para que nuestro Señor Jesucristo les siga llenando de amor, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.